ha leído un texto, su hermano Rafa, en Lucas, donde Jesús les dice que se vayan los apóstoles a un sitio y que esperen a que llegue el poder de Dios para hacer la obra que tenían que hacer. Y yo voy a leer otro texto que está en Mateo, capítulo 28. Mateo 28, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estamos, como se ha dicho, como bien sabéis, al final de año. Estamos el último domingo de año y siempre me gusta o bien terminar el año haciendo un recordatorio del año pasado, del año que hemos terminado, que estamos terminando, o bien hacer un desafío a la Iglesia para el año que va a comenzar. Y me he decantado por este tema del desafío a la Iglesia. En este texto que hemos leído de Mateo, capítulo 28, Jesús no le dice a los apóstoles que debían buscar a personas que asistiesen a la Iglesia. Ni siquiera les dijo que debía convertirlos, sino que Jesús lo que les dijo es que les hicieran discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Pues discípulos son aquellas personas que viven de la misma manera en la cual vivió su Maestro. Ese es el desafío que hace Jesús a la Iglesia. Y hacer discípulos bautizándolos, no en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sean verdaderamente seguidores de ellos. De hecho, recordamos que muy pronto a los cristianos fueron conocidos como la gente del camino. 2 años después de la resurrección de Jesús ya eran conocidos por ese nombre. En Hechos capítulo 9, versículo 2, Saulo de Tarso obtiene permiso para arrestar y encarcelar a cualquiera que se hallase del camino. En Hechos 19, 9 leemos que algunas de las personas de Corinto rehusaban creer hablando mal del camino delante de la multitud. Y de nuevo en Hechos 19, 23 se nos habla de un alboroto no pequeño acerca del camino. Cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, admitió ante la turba que él había perseguido este camino. Por lo tanto, muy pronto el cristianismo fue considerado como un camino, pero no un camino cualquiera, sino como un camino de vida completo, no solo como una colección de creencias. Aquellos primeros cristianos se convirtieron en la gente del camino. Y la misión de la Iglesia hoy en día sigue siendo la misma, y es forjar a la gente del camino, gente que viva de una manera diferente, no necesariamente gente que se bautice y que aparezca en la lista de membresía de la Iglesia, o que haya firmado una declaración de fe o unos credos determinados, sino que el reto y el desafío para la Iglesia es hacer gente que viva de una cierta manera, no a la manera del mundo, sino a la manera del camino. Como todos bien sabéis, el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo, y los judíos no tenían esa absurda idea de dividir la vida entre espiritual y secular, entre religiosa y material. Para ellos toda la vida era religiosa y espiritual. Sin embargo, hoy día en Occidente, una gran parte, sobre todo los cristianos, creemos que ir a la iglesia es algo espiritual, algo religioso, pero que el trabajo es algo secular, algo completamente separado de la vida espiritual. Pero si así lo entendemos, lo hemos entendido a mal, porque todo lo que hace un cristiano debe ser espiritual, debe tener una trascendencia religiosa. Cada frase que hablamos debe ser una frase espiritual. Cada cosa que hacemos en nuestra vida debemos hacerla de una manera distinta, debemos hacerla a la manera cristiana, tal y como Cristo nos enseñó. No debemos olvidar que somos gente del camino y nuestra misión es seguir el camino y encaminar
a que otras personas también sigan ese camino. Nosotros ya estamos en el camino, pero tenemos que encaminar a otros. Ahora bien, en este andar como cristianos nos podríamos preguntar, ¿existen prioridades? ¿Es alguna parte más importante que otra? Pues no estoy tan seguro de que existan prioridades. Pienso que la prioridad es una y muy sencilla, y es en hacer en cada situación aquello que Jesús hubiera hecho. Bueno, con nuestras limitaciones, ¿verdad? Porque al fin y al cabo Él es Hijo de Dios, y nosotros, aunque somos una parte recomprada de su creación, seguimos teniendo nuestras limitaciones, seguimos teniendo nuestros peros. Pero aún con esa limitación, nosotros deberíamos ser como Jesús, para que cualquier persona que se encuentre con nosotros, es decir, vea en nosotros el camino de Jesús. Debe, a pesar de que sea algo que podemos decir ideal, deberíamos tener ese ideal en nuestra cabeza. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que a veces es mal interpretado, pero que explica lo que estoy queriendo decir. La frase que hablo es la frase en mi nombre. Jesús utilizó esta frase al hablar de darle a alguien agua para beber y de recibir a los niños. Pablo la utilizó en su carta a los Colosenses y dice: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. No significa esto de que hagamos todo en el nombre de Jesús, que cuando hagamos algo bien o ayudemos a alguien le digamos en el nombre de Jesús lo estamos haciendo. Sino que lo que está queriendo esta frase decirnos es que cuando hagamos algo, lo hagamos como Jesús lo haría. ¿Qué es lo que haría Jesús en esa situación? ¿Cómo actuaría Jesús? Pues eso es lo que tenemos que pensar, hacer las cosas como Jesús las haría. Por ello no creo que deberíamos intentar identificar prioridades como si fuera más importante predicar un sermón que darle a alguien un bocadillo. Dar bocadillos también puede producir, y de hecho produce, frutos espirituales importantes. Pero hay un tiempo para todas las cosas. Hay un tiempo para alimentar a los hambrientos físicos y otro para alimentar a los hambrientos espirituales. De esto hablaré después un poquito más. Las prioridades cambian, pero yo pienso que tal y como está hoy en día la situación, a pesar de la crisis económica, ahora es el momento de predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que este es un momento importantísimo ante la situación en la cual estamos pasando, no solamente de salud, sino también de economía, porque es importante que la gente conozca que detrás de todo esto, como ha dicho nuestro hermano Rafa, está Dios, y que a pesar de que no lo entendamos, todo lo que ocurre en la vida es para bien de aquellos que aman al Señor Jesús, Pero es importante que amen al Señor Jesús, y para amarle tienen que conocerle. ¿Y cómo lo van a conocer si nadie les predica, si nadie les habla? Y hoy día estamos metidos en esta situación y parece que la evangelización, el predicar a Jesús, ha pasado a un segundo plano. Y no es así. Creo que ahora es más importante que nunca que sigamos hablando de Jesús. Nuestra visión, nuestra tarea, la razón por la cual Dios nos tiene aquí es vivir como Jesús. Ese es nuestro desafío. Y ese es el desafío de la Iglesia. Que realmente la gente vea en la Iglesia a Jesús. Cuando la gente entra en contacto con la Iglesia o con cada uno de sus miembros individualmente, encuentre que Jesús está en medio de la Iglesia y en medio de nosotros. En la gran comisión que he leído, Jesús nos lanza el reto supremo del servicio cristiano. Nos habla de que toda la autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y nos dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, que los bauticemos, eso sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también nos dice que enseñemos, que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. No solamente bautizarlos, sino también enseñarlos. Y además hay una promesa de victoria, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este texto, en esta gran comisión, la misión de Jesús se une a la misión de la Iglesia, o bien la misión de la Iglesia se une a la misión de Jesús, porque Jesús vino a que la gente conociera al Padre,
y que realmente se arrepintieran de sus pecados. Por eso la misión de la Iglesia se une a la misión de Jesús. El desafío a los 11 discípulos es un desafío verdadero cuando uno piensa en las implicaciones que ello supone. Pero es que ninguna otra cosa podría estar a la altura de la audaz pretensión de Jesús, quien dijo que Él tenía toda la autoridad final en el cielo y en la tierra, lo cual incluye también el dominio sobre el mundo. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que el mundo también esté bajo los pies de Jesús, para que verdaderamente el mundo esté bajo el dominio de Jesús y sienta la potestad de Dios. Este final desafiante del Evangelio de Mateo sirve de contrapeso a la introducción de Mateo, en la que se cuenta la historia de los 3 magos que se postran a los pies del niño Jesús. En ese hecho, de ese postrarse de esos magos, simboliza que el mundo está bajo la autoridad de Cristo. Incluso de ese niño pequeñito, ya el mundo, con ese postrarse de rodillas de los magos, está indicando que está bajo los pies de Dios. Y Él nos llama a nosotros, sus seguidores actuales, a convertir este símbolo en toda una realidad, que el mundo esté realmente a los pies de Jesús. Y nosotros somos responsables de seguir discipulando, de seguir predicando, de seguir enseñando a que Dios es el Rey, no solamente del cielo, sino también de la tierra. Anteriormente los discípulos habían sido enviados exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como nos dice Mateo capítulo 10, versículo 6. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que el Evangelio ya no es solamente para un pueblo, el pueblo de Israel, o para una raza determinada, sino que nos recuerda que todo es de Dios y que el mundo comienza en la casa de cada uno de nosotros. Así que en Hechos capítulo 1, 8, versículo 8, Jesús insiste en que los discípulos llenos del Espíritu Santo comiencen su testimonio en Jerusalén. Cada cristiano debería valorar la realidad de su compromiso con Jesús en función del deseo que tiene de ser un testigo en la realidad más cercana a Él. ¿Estamos siendo testigos en la realidad más cercana a cada uno de nosotros? ¿Estamos siendo testigos en nuestra casa, en el primer lugar? ¿Estamos siendo testigos en nuestra comunidad de vecinos? ¿Estamos siendo testigos en nuestro trabajo, en nuestro centro de trabajo? ¿Estamos siendo testigos con todos nuestros familiares en general? Eso es lo que ahí es donde tiene que empezar nuestro deseo de que Cristo sea conocido y de que Cristo y de que la gente sea discipulada. La caridad siempre empieza en el hogar, pero si se acabase también ahí, desde luego no es de Dios. Jesús exige ser Señor no solamente de nombre, sino en verdad, y no de unos, sino de todos. ¿Se entiende esto? No empezamos por nuestra casa, pero tampoco podemos quedarnos ahí, porque limitaríamos el amor de Dios, limitaríamos el conocimiento de Dios. Y Dios nos exige ser Señor de todos. Si Él es nuestro Señor, entonces nosotros nunca podremos guardarnos para nosotros una noticia tan importante y tan revolucionaria como son las buenas nuevas contenidas en el Evangelio. Como todos sabéis, por estos días que estamos celebrando, el hecho más grande de la historia comienza en Galilea. Galilea era una ciudad fronteriza, considerada casi siempre como una tierra de nadie entre el genuino Israel y el mundo gentil. Los cristianos siempre deberíamos ser los que vivamos en la frontera. ¿Y qué quiero decir con esto? Que vivamos en la frontera geográfica como socialmente. Es decir, a nosotros no se nos llama a vivir en una especie de gueto espiritual. Las puertas de la iglesia deben ser puertas abiertas para todo aquel que quiera acercarse. Y estarán abiertas sí físicamente, y la gente podrá entrar físicamente, pero no permanecerá en la iglesia si no encuentra verdaderamente a Jesús en medio de la iglesia. Por eso nosotros estamos llamados a estar en la frontera, en la iglesia y fuera de la iglesia, pero en ambos sitios mostrando siempre el amor de Jesús, el amor de Dios, para que la gente lo conozca. Debemos estar, como hemos hablado otros días, en el mundo, pero sin contaminarnos con este. Pero Galilea no era solo una ciudad fronteriza, también era un lugar de obediencia. Jesús les había dicho que le esperaran allí,
Y un cristiano siempre encontrará que el lugar de la próxima llamada que se puede producir en su vida se encontrará en el lugar anterior donde hubiera obedecido a Jesús. ¿Se entiende? Si tú estás esperando la llamada del Señor, primero obedece, y en el estado de obediencia donde estés encontrarás la siguiente llamada del Señor. Abraham, como todos sabéis, salió de su tierra, salió de su ciudad, y por fe salió, pero no sabía a dónde iba a ir. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, siempre vamos con un sobre en el cual están las instrucciones, pero ese sobre está cerrado. Y ese sobre se abre cuando nosotros hemos llegado a la etapa de la cual el Señor nos ha llamado. Allí se abre y encontraremos las instrucciones para el siguiente paso en nuestra vida futura. Por ello nosotros como cristianos debemos andar por fe y no por vista. Y qué cosa más bonita hay es que lanzarnos muchas veces sin saber a dónde vamos a ir a parar. Si empezamos a ver cuál es la marcha de esta iglesia, es decir, en cuántas empresas nos hemos metido sin saber lo que iba a salir, sin saber lo que iba a ser. Y a veces hemos entrado con miedo y hemos entrado con dudas, y sin embargo hemos visto cómo Dios ha ido proveyendo, porque hemos dado pasos de fe confiados en el Señor y en el amor de Dios, y que lo que queríamos es que su obra se fuera extendiendo, no el ego de la iglesia, sino que Él fuera siendo conocido cada vez más y más. Cuando nosotros obedecemos en ese lugar y estamos en el lugar de obediencia, es cuando se nos dice con toda sinceridad que a veces aparecen las dudas. A menudo sucede que al ir con fe y con un cierto residuo de duda, descubrimos de verdad lo real que es Dios. Y así nuestras dudas comienzan a disiparse. A los discípulos les llevó un cierto tiempo el que la evidencia del Cristo resucitado se convirtiera en una fuerte convicción para ellos. La mayoría de nosotros a lo largo de nuestro peregrinaje cristiano repetimos el grito angustioso de aquel Padre del cual hablan los evangelios: Señor, creo de verdad, Señor, creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Porque somos humanos, pero si creemos, Dios nos ayudará a seguir dando el siguiente paso de fe. Pero algunos que conocemos dudaron, muchos de los apóstoles, pero el elemento principal de ese encuentro fue, en esa duda, doblar la rodilla, decir: Señor, no entiendo las cosas, pero creo en ti, y te obedezco, y sigo adelante, Señor, porque cuando tú has puesto en mi corazón este deseo, es porque tú quieres que yo lleve a cabo ese deseo. Vivimos en unos tiempos en que la adoración, como ya hablamos aquí un domingo, es más necesaria que nunca, pero siempre acecha el peligro de que tengamos una adoración vacía y de palabras sin sentido. Adorar a Dios es decirle que es digno, pero también es a la vez decirle: Señor, yo quiero dedicarme a ti, donde tú quieras y como tú quieras, Señor. En mi familia, en mi trabajo, donde sea, Señor. No todos tenemos por qué ser misioneros, no todos tenemos por qué ser predicadores, Señor, pero mi deseo es servirte a ti. Tú sabes dónde estoy, porque ahí me has puesto. Y, Señor, y quiero ser de bendición para los demás y de gloria para ti, Señor. Ahí, aunque tenga esas dudas, Señor, pero doblo mis rodillas delante de ti. Doblamos las rodillas, pero tenemos que tener también los oídos abiertos. La adoración alcanza su culminación cuando aprendemos cosas nuevas, de modo que podemos adorar más y más. La enseñanza se encuentra en el corazón de la actividad de la Iglesia, y con demasiada frecuencia no le damos la importancia que deberíamos darla. Casi existe la sensación de que aprender demasiado podría estropear nuestras relaciones con Dios y hacer que nuestro amor mengüe. Pero para el cristiano la felicidad no está en la ignorancia. Los discípulos, antes de ser encomendados, fueron enseñados nuevamente en el ministerio con Jesús. Durante los 40 días con el Señor resucitado se les recordó las grandes verdades de la Escritura y se les dio las enseñanzas que actualmente están recogidas en el Nuevo Testamento. La nueva verdad que estaban aprendiendo allí era la autoridad de Jesús en todo el mundo, autoridad que se extendía hasta la eternidad. Aprender una verdad así es estar comprometidos con su proclamación.
En el Nuevo Testamento las iglesias más diligentes, las iglesias que más sobresalían, eran las iglesias que estaban instruidas. Porque ¿cómo queremos que otros conozcan si nosotros no conocemos? ¿Cómo queremos que otros tengan desafíos si nosotros no sabemos cuáles son esos desafíos que el Señor exige para su iglesia? En cierto sentido, las pretensiones de nuestro Señor en este pasaje solamente son posibles gracias a que Él ha pasado por el Calvario. Jesús sabía que el mundo no podía ganarse mediante ningún atajo. Esta era la batalla que Él libró contra Satanás cuando estuvo en el desierto después de su bautismo. La entrega de Jesús es la motivación constante para el servicio y el sacrificio cristianos. Que tú te entregas, que tú haces cosas. ¿Qué hizo Jesús? No decimos que es nuestro maestro, nosotros que somos sus discípulos. Pues entonces, ¿de qué nos pavoneamos? ¿De qué hemos hecho esto? ¿De qué hemos hecho lo demás allá? Si Jesús lo hizo antes que nosotros. Él, su entrega y su sacrificio debe ser ejemplo para nosotros, que realmente le consideramos nuestro Señor. La Escritura llama a Satanás el príncipe de este mundo, y nuestra tarea consiste en arrancarle a este mundo de sus garras, confiando en que Jesús ya ha obtenido la victoria. Satanás no tiene por qué mantener el control, pero la batalla es real. Satanás cuenta con sus misioneros, pero nosotros no servimos en el medio del vacío. Nosotros no vamos peor equipados que los misioneros de Satanás. Vamos equipados con las armas de la fe. Vamos equipados con la coraza, con el yelmo, con la espada de la salvación. Vamos equipados con todo lo necesario para la batalla, porque vamos a las órdenes del Rey de Reyes, del Todopoderoso. Y por eso tendremos que tener claro que la victoria es segura. Convencidos de la verdad, de la autoridad de nuestro Señor, si estamos convencidos de que Él tiene toda la autoridad, nosotros le vamos a servir con verdadera alegría. Esta obediencia dará como resultado que nuestras vidas cambien de dirección y también que sean mejores en calidad. Ya no buscamos descubrir más lo que nos gustaría hacer con nuestras vidas, no buscamos nuestra propia realización, sino que estamos siempre a disposición de Él, ya que Él es el Señor y reconocemos su autoridad sobre nosotros. Así que el discípulo cristiano tiene la responsabilidad de proclamar el señorío de Jesús a otros. Esa es nuestra responsabilidad, no solamente disfrutar nosotros de esa verdad que tenemos, de esa buena nueva de salvación, sino de que otros también puedan disfrutar de esas verdades, de esas esperanzas, de esa paz, de ese gozo que nosotros tenemos. Tenemos la responsabilidad de que proclamarles y de pedirles que se adhieran también a ellos. Nunca debemos sentirnos avergonzados de proclamar la palabra del Señor. Nunca. A veces hablamos de muchas cosas y no nos da vergüenza de cosas que hablamos, que no deberíamos hablar. Y sin embargo, nos cortamos cuando tenemos que hablar de Jesús. Eso parece que está fuera de lugar, que no es lo políticamente correcto. Y nos callamos como si sintiéramos vergüenza de hacerlo en ese momento. Y hablamos de muchas cosas, pero no hablamos de lo que realmente la gente debería conocer. Que escuchen, luego hagan lo que quieran, pero nosotros hemos hablado y nadie nos va a poder decir que no hemos hablado, que hemos callado cuando teníamos que hablar. Hay palabras en la Escritura que parecen insignificantes, pero sin embargo son palabras importantes. Jesús inicia su mandato en el versículo 18 con la palabra por tanto, y por eso cada uno de nosotros deberíamos prestar atención a qué significa este por tanto. En primer lugar, es un llamamiento de Jesús a salir, a que salgamos, a que vayamos, a que hagamos algo. En la vida cristiana existe una correlación entre el salir y el llegar, entre el salir y el hacer, entre el salir y el recibir. Resulta crucial que vayamos, que vengamos aquí al culto para recibir la palabra de Dios, para recibir la dirección, para recibir la motivación, para orar, para adorar. Pero de nada vale que vengamos si después nos salimos a llevar y a compartir lo que aquí nos ha llenado a nosotros. Venimos, pero vamos. Venimos para recibir, pero vamos para dar, para que otros también reciban lo que nosotros hemos recibido. En Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, se habla de la historia del buen samaritano. Historia que sirve para desafiar
a un abogado a quien le encantaba discutir sobre lo que había que hacer. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Has escuchado lo que hay que hacer? Pues hágalo tú. No solamente quédate con lo que has escuchado, sino que lo hagas. Aquí escuchamos muchas cosas preciosas, muchos desafíos, cosas que nos encantan. Pero vamos y las hacemos. ¿De qué nos vale recibir dirección sobre cómo debemos hacer, cómo debemos actuar, si después no vamos y hacemos? En los versículos 38 y 42 de este mismo Evangelio nos encontramos a una hiperactiva Marta, a quien Jesús reta a dejar de estar tan ocupada y a empezar a tomarse tiempo para escucharla. Algunos también están muy activos en el ir, hacen y hacen, pero no han venido antes, no se han llenado. ¿Y qué van? Quedan nada. ¿Se entiende esto? ¿De qué vale que hagamos si no tenemos que compartir? Hay que compaginar el ir con el hacer, el venir con el ir, el estar ahí en un momento determinado. Igualmente, algunos de nosotros escondemos muchas veces nuestro fracaso a la hora de obedecer bajo un manto de religiosidad. Estamos muy ocupados en la adoración y en la comunión. Algunos cristianos se excusan a sí mismos de la evangelización porque están demasiado ocupados conociéndose los unos a los otros para tener una comunión más íntima. Pero el reto del Señor de ir viene acompañado de una meta muy clara, que no es otra que alcanzar a todas las naciones. Venimos, pero vamos. No perdamos como iglesia ni como ministerio, cualquiera que sea nuestro ministerio, por qué hacemos las cosas. Venimos para ir a que otros conozcan a Jesús. Venimos a llenarnos, pero vamos para que otros puedan conocerles. Hay otro reto en el hecho de que no solo debemos ir, sino también traer. Jesús no envía a sus discípulos para que sean únicamente sal y luz, aunque ese es un llamado muy digno y santo. Jesús nos lleva para ser sal y luz, pero para que otros vengan a la luz, no a la nuestra, sino a la luz que nosotros reflejamos, la luz de Dios en nuestras vidas. Esa es nuestra vida. Somos luz, pero no simplemente para que nos vean, digan qué preciosa luz, sino para que la gente venga a la luz que cada uno de nosotros representamos. Jesús está pensando en términos de dominio mundial. No prevé que los cristianos seamos solamente una noble influencia en favor del bien. No está por una especie de sincretismo en el cual todas las religiones estén diciendo lo mismo con voces distintas. Jesús prevé que la iglesia crezca tanto numérica como espiritualmente, pero para crecer espiritualmente y numéricamente hay que compartir, hay que salir, hay que hablar, ¿verdad? Porque todos deseamos que la gente venga al conocimiento de Dios, ¿verdad? Que lo deseamos, lo dice la palabra, pero basta con desearlo. ¿Qué hacemos para que haya ese crecimiento? El llamado es, no lo olvidemos, hacer discípulos para Cristo. Esto significa más que hacer convertidos, aunque ese es el principio. Los que se vuelven a Cristo se convertirán después en discípulos y serán edificados en la fe de Cristo. Y estos nuevos que han conocido a Cristo, pero que se han convertido en discípulos, volverán a repetir el ciclo y hablarán a otros. Y esos otros oirán, y esos otros se convertirán, y esos otros saldrán y harán nuevos discípulos. Eso es de lo que se trata. Es un círculo que continúa, no es un círculo que se para en ti. Tú y yo ya hemos conocido a Dios y ¿hasta dónde lo hemos compartido? ¿Hasta dónde hemos llevado nuestro amor para que otros también le conozcan y sean discípulos? Hacer discípulos es un llamado a algo más que a preocuparse por las necesidades materiales y físicas de la gente. La Biblia es categórica al afirmar que no podemos predicarles a quienes necesitan desesperadamente ayuda física, social, sin preocuparnos por esas necesidades. El apóstol escribe palabras muy directas en ese sentido, pero nunca debemos contentarnos solo con ayudar a las personas a encontrar esperanza en este mundo. No solo de pan vive el hombre, y la Iglesia no debe avergonzarse de proclamarlo, es decir, no solamente de cosas materiales viven las personas. También viven del pan espiritual. Y como iglesia tenemos esa responsabilidad. Nosotros hacemos obra social, puertas abiertas, Tahor, etc. Pero ¿nos conformamos simplemente con darles la comida? ¿Nos conformamos simplemente con darles la ropa? ¿Nos conformamos simplemente con que se laven, con que se duchen? No.
No hemos invertido dinero, esfuerzo, simplemente para darles las cosas materiales. Es importante, porque si no tienen cubiertas sus necesidades, a veces no están en condiciones para escuchar el mensaje de salvación. Pero eso es un medio para proclamarles el Evangelio. No nos conformamos simplemente, sino que aprovechamos las circunstancias que Dios nos pone para poder hablarles a ellos. Allá después lo que ellos hagan, pero han escuchado, han oído. Por eso invertimos en la obra social, no simplemente para llenarles su vida material o para calmarles su vida material, sino para que realmente a través de ella puedan conocer a Dios. Nunca debemos contentarnos solo con ayudar a las personas a encontrar esperanza en este mundo. Como digo, no solo de pan vive el hombre. El mismo Señor atendió a la gente y ministró a sus necesidades más inmediatas, pero sus milagros de sanidad siempre eran señales de algo más profundo. ¿De qué? De un cambio espiritual. Vete y no peques más. Ya has tenido tu necesidad cubierta, tu hambre, tu enfermedad, tu necesidad, pero ahora busca el reino de Dios. Acepta el reino de Dios que se te ha presentado ahí delante de ti. El buen servicio misionero de un cristiano siempre mantendrá juntas las necesidades físicas y las espirituales. En una época de horrendas crisis en que millones de personas mueren de hambre, resulta tentador descuidar casi por completo la evangelización. Pero debemos insistir en que la mayordomía cristiana siempre buscará mantener el equilibrio. La llamada de Jesús no fue principalmente a una llamada a alimentar a los hambrientos, sino una llamada a hacer discípulos. Cuando nosotros, como entidades cristianas, a veces pedimos ayuda a otras entidades que no lo son, cuando ponemos por medio la palabra cristiano ya no ayudan. No ayudan, no quieren ayudar. Pero nosotros no por eso debemos dejar de hacer lo que debemos hacer, y es hacer nuevos discípulos, aún de la gente más miserable que podamos encontrarnos desde el punto de vista material. Necesitamos proclamar el amor de nuestro Padre, el sacrificio voluntario del Hijo y el poder habilitador del Espíritu Santo en la vida del individuo y en la comunión de la Iglesia. Desde el principio los cristianos hemos sido llamados a una comunidad de creyentes. Aquellos que salen a evangelizar no lo hacen solos, lo hacen desde la Iglesia, con la seguridad de que quien está evangelizando está contando con nuestras oraciones para crear comunidades semejantes a las nuestras, para que más y más personas puedan llegar a aumentar la Iglesia de Jesucristo. No la Iglesia de Cristo, sino la Iglesia de Jesucristo. La comisión de nuestro Señor no acaba con el reto de hacer discípulos y bautizar. Él nos insta a desarrollar un ministerio de enseñanza basado en las propias palabras del propio Jesús. Así, cuando a la iglesia de Antioquía llegó una nueva vida a través del testimonio de cristianos anónimos, Bernabé y Saulo pasaron un año entero enseñando a la iglesia y edificando a los creyentes en la fe, de modo que pudieran mantenerse y expandirse. Pablo siempre hizo hincapié en la necesidad de contar con una iglesia bien edificada. En su exposición acerca de los dones del Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulos 12 y 14, les recuerda una y otra vez que el mayor de todos los dones es edificar la iglesia. Y probablemente también esta es una necesidad hoy en día. No nos conformamos simplemente con ser bautizados, sino con edificar una iglesia fuerte desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista espiritual. Seremos fuertes cuanto más conozcamos de Dios para nuestras vidas. Dado que Satanás tiene a sus huestes enseñando falsas doctrinas, resulta también fundamental que los cristianos tengamos un sólido conocimiento de las Escrituras, Escrituras que deben estar profundamente arraigadas en la fe. Siempre hay que darle la máxima prioridad a la calidad de la enseñanza en nuestra iglesia y al ministerio entre los niños y entre los jóvenes. No resulta fácil transmitir la urgente necesidad de que la gente se está muriendo espiritualmente, pero este mensaje tiene que ser un mensaje prioritario en nuestras vidas que tiene que llegar a su destino. Jesús anhelaba que a los jóvenes cristianos se les enseñara e instruyera. Por eso nosotros en la iglesia tenemos tanto cariño a la educación de los niños, a la educación de los jóvenes, y dedicamos esfuerzos para ello, porque sabemos que ellos serán el futuro de la iglesia y que cuanto más estén fundamentados en las enseñanzas de Cristo, será una iglesia mucho más fuerte que podrá cumplir el mensaje y el cometido de nuestro Señor Jesucristo. Enfrentarse a la gran comisión
es la mayor de todas las lecciones de humildad. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nosotros no podemos llevar a cabo este desafío desde nuestras propias fuerzas. Es casi ridículo imaginar que los primeros discípulos pudieron tan solo a comenzar a poner el mundo patas arriba, pero lo cierto es que lo hicieron. Eran 12, eran 50, 500. ¿Y cómo iban a cambiar el mundo? Pero lo cierto es que lo hicieron. Cambiaron el mundo y han llegado hasta hoy con millones y millones de personas convertidas a Cristo. Pero ellos reconocieron que solo no podían hacerlo y que debían basar su poder, su fuerza en Jesucristo, en las enseñanzas de Jesús. A lo largo de la Escritura, este es el modelo que encontramos. A Moisés le autorizaba la perspectiva de dirigir a su pueblo en la salida de Egipto, y es entonces cuando se le recuerda que Dios es el gran yo soy. Josué, a semejanza de Moisés, se siente completamente incapaz de seguir tras los pasos de un gran hombre como él, pero a él también se le promete la presencia de Dios. Al final del Evangelio de Mateo, los discípulos, apiñados en el aposento alto por temor a los judíos, escuchan el desafío de que van a ser enviados de la misma manera en que el Padre envió a Jesús, pero que no iban a estar solos, que ese envío iba a ser cuando ellos recibieran el poder del Espíritu Santo. Dios nos manda a salir, nos desafía a salir, nos desafía a hacer discípulos, pero nos dice: os envío solos, ahí estáis, ahí os vais a quedar. No, Él nos dice que Él estará con nosotros y que nos acompañará hasta el fin del mundo. Por eso Jesús termina con estos versículos, con esa promesa de tanta fuerza y de tanta victoria. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Recordáis esta promesa cuando estáis en momentos delicados? ¿Cuando os encontráis sin fuerzas? ¿Cuando creéis que ya las cosas no tienen sentido? ¿Cuando os encontráis sin esperanza? Recordarla, es una promesa y Jesús cumple lo que dice: yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esta promesa está ahí, es para todos, pero solamente pueden reclamarlos aquellos que obedecen. En los términos sencillos en que se expresa la Escritura, no se puede tener el he aquí, la promesa, sin el ir, sin el hacer. Señor, dame de todo. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué dónde vas? ¿Quieres sentir mi presencia? Vete, ya verás cómo sentirás, ya verás cómo yo llenaré lo que a ti te falta. Sabré estar en lo que necesitas. No hay ningún indicio de una promesa fácil de la presencia de nuestro Señor si nos sentamos en nuestros sillones espirituales observando el mundo y discutiendo los asuntos. Desde luego no hay conciencia alguna de su presencia si desobedecemos sus mandamientos. Pero si nos arriesgamos por fe a salir, a servirle, a atrevernos a testificar o a comenzar una nueva carrera, pues entonces podemos reclamar la presencia. Señor, tú has dicho que vaya, ya estoy. Ahora, Señor, tú suple, tú cubre, tú ayuda, tú estate ahí. Yo estoy, Señor, yo he salido. Ahora tú cumple. Y veréis cómo el Señor cumple. Como Él hace llegar su promesa sobre cada uno de nosotros. Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Los cristianos debemos tener siempre en cuenta la seguridad de que Jesús regresará y recordar el solemne reto de alcanzar a la gente mientras haya tiempo todavía. En Mateo 24 nuestro Señor habla extensamente acerca de la seguridad de su retorno y de que este se producirá cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Hay mucha gente que dice: Señor, ven ya, pero ¿todo el mundo conoce el Evangelio? ¿Quieres que venga? Acorta la venida del Señor. Haz llegar al Evangelio a aquellos que no le conocen. Y Dios vendrá antes. ¿Queremos el retorno? Dice que Él vendrá cuando todo el Evangelio haya sido predicado por todo el mundo. Por tanto, los cristianos, deberemos implicarnos siempre en la evangelización mundial a la luz de ese día en que Cristo volverá. En Mateo 24 está repleto de advertencias sobre el peligro de no velar y no ser fieles. No es que quiera atemorizarnos, es una llamada a la responsabilidad de cada cristiano de esta iglesia para que vivamos a la luz del inminente regreso de nuestro Señor. Pero a veces este sentido de urgencia se ha perdido. Dado que la hora podría estar acercándose
de ese regreso de nuestro Señor Jesucristo, debemos una vez más tomarnos seriamente para este año que comienza la gran comisión del Señor, de salir, ir y hacer discípulos a toda criatura, sin excepción, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas. No vale simplemente con que se bauticen, sino a que vivan vidas cristianas para que otros, a través de la vida cristiana de cada uno de nosotros, pueda acercarse también a Jesús. Este es mi desafío para esta iglesia, para este año. No hay tiempo que perder. Que el Señor os bendiga. Amén.